profesor Isaacs, vamos a empezar hablando de las virtudes, pero por favor permítame leer la lista entera para que veamos la cantidad de virtudes que tenemos o que deberíamos tener. Generosidad, fortaleza, optimismo, perseverancia, orden, responsabilidad, respeto, sinceridad, pudor, sobriedad, flexibilidad, lealtad, laboriosidad, paciencia, justicia, obediencia, prudencia, audacia, humildad, sencillez, sociabilidad, amistad, comprensión y patriotismo. Como hay que empezar por algún lado, y supongo que no hay una que domine sobre las otras, vamos a empezar por el orden. ¿Usted me puede dar la definición? ¿Qué es el orden? Sí, pero antes me gustaría decir que sí que has leído una relación de 24 virtudes humanas, pero hay muchos más. Lo que pasa es que la gente luego me preguntan, pero ¿cuándo voy a escribir sobre más virtudes? Y yo les contesto, cuando ya tienen desarrollados estos 24, pues ya empezaré a pensar, ¿no? Con 24 virtudes la verdad es que uno puede andar bastante bien por la vida. Pues el orden, voy a dar una definición no tanto del orden, sino de la persona ordenada. Muy bien. Yo entiendo que la persona ordenada se comporta de acuerdo con unas normas lógicas necesarias para el logro de algún objetivo deseado y previsto, en la organización de las cosas, en la distribución del tiempo y en la realización de las actividades, con iniciativa propia, sin que sea necesario recordárselo. Bueno, como usted sabe, las definiciones siempre son como muy monolíticas. ¿Me la podría un poco explicar? Sí, pues realmente aquí, aparte de que uno tiene que cumplir con una serie de conductas sin que sea necesario recordársela, tenemos tres ámbitos en que se puede vivir la virtud del orden. En primer lugar, en la organización de las cosas, que significa pues colocar las cosas en su sitio y después de haberlos utilizado cuando son de propiedad común, cosas de este tipo. En la distribución del tiempo, que es cuando uno tiene que pensar en los distintos tipos de actividades que necesitan realizarse en el tiempo. Y hay algunas actividades que requieren mucho tiempo seguido para realizarse, pero hay otras actividades que pueden ser muy breves, pero hay que recordar el momento para hacerlo, como acudir a una cita o felicitar un cumpleaños. Entonces hay que entender cuáles son los tipos de actividades para luego poder cumplir con las actividades en el momento oportuno y con la extensión que es necesaria para cada uno de ellos. Y luego, en tercer lugar, en la realización de las actividades, y esto significa que al realizar cualquier tipo de actividad hay unos, vamos a llamarlos criterios objetivos de esa actividad bien realizada. Donde si uno va a utilizar un ordenador, entonces uno tiene que saber cómo manejarlo y ser ordenado es de utilizarlo conforme al procedimiento previsto para ello. Pero esto es exactamente lo mismo con un niño pequeño, de no utilizar un paraguas para abrir un cajón que está cerrado, que esto sería una falta de orden porque se puede romper el paraguas, ¿no? Entonces también en la utilización de las distintas cosas es otro ámbito donde se puede vivir la virtud del orden. Y la virtud del orden es para todas las edades. Quiero decir, yo por ejemplo, si quiero aprender a tocar el piano, parto de cero, voy perfeccionando y llega un momento en que lo domino y luego simplemente voy a ser más o menos virtuosa en este instrumento. Con las virtudes pasa lo mismo, o sea, llega un momento en que uno ya domina la virtud, o toda la vida estamos con el solfeo. Toda la vida. Hay que estar toda la vida porque uno nunca llega a terminar de desarrollar ninguna de las virtudes. Además, hasta los 7 años aproximadamente tampoco es correcto hablar del desarrollo de las virtudes. Hay que tener en cuenta que se puede desarrollar una virtud de acuerdo con la intensidad con lo que se está viviendo y también de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Vamos a ver con un ejemplo, porque creo que es necesario introducir esta información en este momento, ¿no? Si pensamos en la generosidad, entonces hay muchas maneras en que uno puede ser generoso. Uno puede ser generoso dando, prestando posesiones, dando tiempo, recibiendo, perdonando, y también a personas diferentes, a las personas que me caen bien, que están más cerca de mí, o personas casi desconocidas pero necesitan de mi atención.
Y también lo puedo hacer por motivos diferentes, porque yo pienso, si doy hoy, pues mañana puedo luego pedir el doble, o que puedo hacerlo pensando en el bien de las otras personas, por amor de los demás o por amor a Dios. Entonces hay distintos grados de poder cumplir con ello. Lo cual significa que al desarrollar cualquiera de las virtudes, por un lado hay la intensidad y la amplitud con lo que se vive, pero también la rectitud de los motivos. Y allí pues siempre estaremos luchando toda la vida de abrir más, de incluir todos los campos en que uno puede vivir la virtud y también de tener los motivos más adecuados para su vivencia. Ahora, una vez dicho esto, pues significa que no se puede tener plenamente desarrollado ninguna de las virtudes jamás en la vida, pero como uno va madurándose en la vida, pues se va desarrollando más la virtud, ojalá, por lo menos, mediante una lucha de superación. Pero hay algunas virtudes que son más aptas para los niños pequeños. Hasta los 7 años dijimos que no sería correcto hablar concretamente de virtud, sino una serie de hábitos que pueden desarrollar que están relacionados con las virtudes. Pero necesitan un poco de cabeza, de comprender lo que están haciendo para luego vivir la virtud. Ahora bien, en ese sentido de hábitos relacionados con la virtud o el comienzo de la misma virtud, el orden es una de esas virtudes que parecen especialmente relevantes para los niños pequeños, por varios motivos. Uno es porque si no desarrollan la virtud del orden, desde pronto les va a ser muchísimo más difícil luego en la vida. Segundo, para lograr la eficacia y la convivencia familiar, en donde nunca puede ser el orden por el orden, que no tiene ningún valor, sino el orden para algo, para la eficacia o para la convivencia. Y luego yo añadiría dentro del hogar el orden para la tranquilidad de mamá, que desde luego es un motivo poderosísimo y mucho más importante que lo que puede parecer. Pero el orden es algo que uno puede, digamos, adquirir porque se lo están enseñando de pequeño y luego abandonarlo en un momento dado de la vida. Quiero decir que puede llegar, o sea, es el típico adolescente. Quiero decir, en las distintas etapas, ¿cómo se vive esa virtud? Pues es una cosa curiosa, ¿no? Que con los vicios, que son hábitos operativos malos, que voy repitiendo cosas negativas, y para recuperarse de un vicio cuesta un esfuerzo impresionante. Pero en cambio, lo de dejar de vivir una virtud es una cosa de un segundo, ¿no? Que es enormemente fácil dejar de vivirlas. Requiere un esfuerzo continuado para seguir viviendo las virtudes, aunque también es cierto que una de las consecuencias de estar luchando para desarrollar alguna virtud es que me es más fácil vivir esta virtud. Por ejemplo, una persona que por su misma naturaleza no es muy ordenada, pero luego está intentando ser más ordenado en distintos ámbitos de la vida, pues después de esforzarse un cierto tiempo, luego descubre que efectivamente ahora le es más fácil ser ordenado. En este sentido, la virtud del orden con los pequeños es donde radica la posibilidad de adquirir los hábitos que luego llegarán a tener más sentido cuando son adolescentes. El problema ahí es, con los niños pequeños, los padres, los profesores les estarán exigiendo para que repiten actos y adquieren los hábitos. Pero tiene que ir pasando a una segunda situación con los adolescentes, donde los adolescentes entienden el porqué del orden, porque ya no los puedo exigir directamente en el hacer, tengo que exigirles en el pensar. Un ejemplo, ya en la adolescencia, la virtud del orden, pues hay madres de familia que siguen exigiendo más que nada que sus hijos, sus hijas tengan sus dormitorios ordenados. Y todos los días están gritando y chillando porque no los tienen ordenados. Pero luego un día una hija de 16 años dice, bueno mamá, esta noche voy a ir a una fiesta en la casa de unos que han ido de fuera de tal manera que lo podemos pasar bien. Seguramente volveré a las 7 de la mañana. Algo de esto. Y ella, que ya no puede gritar más fuerte que lo que estaba gritando sobre el orden de la habitación, pues entonces pierde también la posibilidad de ejercer su autoridad en ese momento. Hay que dejar para la adolescencia la exigencia directa en el hacer para cosas de suma importancia. Y en cambio, en lo demás, pues entonces hay que sugerir, ofrecer información, etc. Claro, ahí, pues, ¿qué pasa con la pobre madre con los dormitorios de sus hijos? Pues, mire, que exigen una sola cosa, que cierren la puerta, ¿no? Y que no se vea. Y que no se vea, exactamente.
Bueno, pero ¿es posible el orden sin la obediencia? No, porque con los niños pequeños especialmente estamos viendo cómo hay respeto quizás hacia los padres, ¿no? Bueno, respeto hacia los padres, pero en este caso, pues sí, es de respetarles, respetar la autoridad que los padres tienen sobre ellos, pero realmente con los niños pequeños es una situación absolutamente normal que ellos van a obedecer porque intuitivamente, naturalmente reconocen que los adultos que tienen cerca de ellos están buscando su bien. Otra cosa es que luego van resistiendo determinados tipos de exigencias, pues para ir probando su propia fuerza, para ir determinando su propia personalidad, que hace la vida muy difícil. Pero ahí es entonces es donde uno tiene que pensar en cómo exigir bien. Entonces, primera idea, con los niños pequeños, como lo que nos interesa es que vayan desarrollando hábitos, hay que exigirles para que cumplen con determinados actos para adquirir el hábito. Pero al exigir, encontramos distintos problemas. Uno es que hay una tendencia, especialmente con los niños pequeños, de exigir muchísimo, pero en pocas cosas. Perdón, al revés, lo que se hace es de exigir poco, pero en muchas cosas. Entonces quieren, en el orden, las madres de familia, que los hijos sean ordenados a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, antes de jugar, después de jugar, mientras están jugando, a la hora de comer, antes de... Quieren orden por todas partes. Y además están mirando por la ventana para ordenar el juego de sus hijos en el patio abajo. Pues cuando hay una persona que exige en ese sentido, normalmente logra muy pocos resultados en los niños y para ella misma un mal humor impresionante. Entonces, en lugar de exigir poco en muchísimas cosas, el criterio es exigir mucho, pero en pocas cosas. O sea, tiene que haber orden también en la exigencia. Exactamente, pero además con una voluntad de dominarse para luego exigir en aquellas cosas que parecen más relevantes en cada momento. ¿Cuáles? En algunas familias la comida es una especie de tragedia diaria. Porque hay un niño que no le gusta verdura, otro no le gusta carne, otro verdura, otro que es nervioso y se levanta antes de terminar, otro es perezoso y no llega a comer. Cuando todo esto sucede, papá se pone de mal humor. Y cuando papá se pone de mal humor, pues no hay quien aguante en casa. Una tragedia diaria en base a la falta de orden a la hora de comer. Donde yo digo, pues si este es el caso en una familia, ¿por qué no empezar exigiendo orden a la hora de comer? Luego se puede pasar a orden a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, pero ir haciendo las cosas progresivamente, uno tras otro. Pero decía que había varios problemas para exigir. Otro problema está en cómo se exige, ¿no? En cómo se exige. Situación típica. Mamá está cambiando el bebé en una habitación y su otro hijo está viendo su programa favorito en la televisión en otra sala. Entonces ella grita: Jaime, vete a la cocina, tráeme un vaso de leche, luego lleva la cartera al cuarto y lávate las manos. Y el niño desde el otro cuarto le contesta: sí, mamá, estoy con mucha suerte porque la verdad es que normalmente ni siquiera va a contestar, pero cumplir no. ¿Pero por qué? ¿Porque es un niño malo? No, porque no ha sabido mandar. Criterio para mandar: tener el niño delante. Cuando no está viendo su programa favorito en la televisión, entonces grito: Jaime, ven aquí. Bueno, ya le tengo delante. Y ahora le digo: Jaime, vete a la cocina a traerme un vaso de leche. ¿Qué te he dicho? De acuerdo. Vete ahora. Y luego es posible, nada más que posible, que va a obedecer. Porque es un niño bueno, intenta recordarlo todo. Pero cuando está diciendo vete a la cocina, trae un vaso de leche y luego lleva la cartera al cuarto y luego lávate las manos, como intenta recordarlo todo, pues luego se olvida de lo primero. Y entonces pues vuelve a pensar en lo último y también se ha olvidado de lo último. Segundo no lo ha oído de todas formas, y entonces ¿qué hace? Pues vuelve a la televisión otra vez. Mandar una cosa a la vez. Y siempre cuando uno se siente en condiciones de realmente exigir lo que uno ha mandado. Si no, uno termina perdiendo la autoridad. Vamos a ver, si yo mando y luego no cumple y no hago nada, pues se acostumbra a desobedecer. Entonces yo únicamente voy a mandar, vete a hacer tal cosa, cuando sé que estoy con fuerzas para luego perseguir hasta que cumpla. Y si no, y no despido, por favor, te importaría, podrías, me pongo de rodillas, lo que me parece oportuno, pero no le mando. Bueno, y la enseñanza o la educación en el orden, supongo que siempre es personal, o sea, no en grupo.
¿qué dificultad tiene un profesor en una clase donde tiene 40 personas a las que tiene que enseñar el orden, que supongo que es distinto que una madre que se lo dice así de tú a su hijo, ¿no? Pues sí y no. Desde luego el profesor en un sentido lo tiene más difícil porque tiene un número más elevado de niños ahí delante, pero lo tiene más fácil porque están en una organización formal donde están establecidas una serie de reglas con mucha claridad. En cambio, la madre de familia, hablo de madre porque con los niños pequeños suelen ser las madres que más contacto tiene con ellos, ¿no? Pero los padres en general, es un ambiente más informal, sin reglas tan claras, de tal manera que tienen menos niños, es más posible pues exigir más directamente a los niños, pero no existe este ambiente de formalidad que favorece el desarrollo de este hábito del orden. En la clase, de hecho, pues ya planteamos todo el tema de la disciplina, que de hecho está llegando a ser un auténtico problema en muchas partes del mundo. Pero uno de los problemas es de ver dónde está la autoridad de los profesores. Y yo entiendo que una autoridad es una persona que protege y defiende competentemente un valor que otra persona comparte. Bueno, un poco complejo, pero no lo es. Yo aprecio el valor salud. Entonces me pongo enfermo. ¿Qué hago? Busco una persona que defiende y protege competentemente el mismo valor, la salud. Donde busco un buen médico, un médico competente, no cualquier médico. Y luego le obedezco. En todo lo que no sea dejar de fumar y dejar de beber, ¿verdad? Pero en todo lo demás le obedezco. Pues ahí está su autoridad. Entonces, ¿dónde está la autoridad del profesor? En saber de su materia. Y los niños lo saben inmediatamente si no sabe bien de su materia. Y en segundo lugar, que cree que está defendiendo y protegiendo algo que es connatural a la misma situación educativa, y esto es de ser tratado como persona. Y así el profesor que conoce los nombres de los alumnos en la clase y puede dirigirse personalmente a cada uno de ellos, tiene la mitad de la batalla ganada. Vamos a ver, para terminar, dígame cómo se educa o cómo podría recomendar, digamos, a los padres, a los profesores, cómo educar en el orden, en los hábitos y cómo en la cabeza. Bueno, en los hábitos, y comenzando con los hábitos, en estos tres ámbitos que había mencionado antes, uno era una organización de las cosas, de poner las cosas en su sitio, pues hay que nombrar un sitio para poner cada una de las cosas para comenzar, pero luego, en base a la exigencia, como hemos dicho, poco a poco, pues uno va introduciéndonos en los hábitos de poder colocar las cosas en su sitio. Aunque también yo creo que en esto pues uno tiene que ser realista, ojalá la pedagogía podría resolver todos los problemas. Yo no sé si ustedes tienen algún problema con tijeras en casa, por ejemplo, pero yo desde luego, siempre que quiero los tijeras, pues no los encuentro, ¿no? Entonces yo tengo otra solución, pero no es muy pedagógica. Lo que yo tengo es una caja fuerte en casa. Ojalá tuviera dinero en mi caja fuerte, pero no lo tengo. Lo que tengo en mi caja fuerte son unas tijeras, corta uñas y un poco de chocolate, y así resuelvo una cantidad de disgustos enormes. Bueno, que no es muy pedagógico, me da igual, es que haya una mejor convivencia dentro de la familia. Hay un segundo ámbito, no la organización de las cosas, sino en la realización de las actividades. Y aunque se alargar un poquito, me parece que vale la pena entrar ahí, porque hay actividades de distintos tipos. Por ejemplo, actividades que hay que realizar en un momento específico y regularmente. Todos los días los niños llegan a casa y uno espera que primero saluden, que lleven la carta del cuarto, que cuelguen el abrigo, que laven las manos y que vayan a merendar. Pero de hecho hay muchos que llegan a casa, no saludan, tiran las cosas al suelo y van a ver la televisión. Entonces todos los días ahí está la madre recibiendo a sus hijos y gritan, pero ya estás en casa, pero otra vez en el suelo, no sabes qué hay aquí. Y ahí está gritando todos los días. ¿Cuál es la solución operativa de un problema de este tipo? Establecer lo que yo llamo cadenas de sucesos. Donde la cadena es porque cuando llegan a casa, saluden a mamá, llevan la carta del cuarto, cuelgan el abrigo, lavan las manos y van a merendar. Y además lo pongo por escrito. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo pongo pinchado ahí en el dormitorio, especialmente si tienen entre 8 y 12 años, donde las reglas son muy importantes para ellos. Y lo pongo ahí en la cadena número 1, estos 5 pasos. Y así, cuando llega el niño y no cumple con 2 o 3 de estas cosas,
Pues ya no hace falta gritar 5 veces, basta con gritar una sola vez. Cadena número 1, así está resuelto. Bueno, esto igual no es tan pedagógico, pero desde luego establecer la interrelación de los distintos actos es absolutamente fundamental. Piensen ustedes un momento en la propia vida. Hay personas que se levantan por la mañana, duchan, afeitan, se visten, desayunan, dan un beso a la mujer y luego se despiertan. Bueno, esto es muy bueno, una cadena de sucesos que yo estoy cumpliendo casi sin hacer un esfuerzo. La recomendación es que uno tiene que despertarse antes de dar el beso a la mujer, porque si no sería rutina mal aplicada. Pero uno además es normal y perfectamente razonable en la vida. También hay que enseñarles en un tipo de actividad a reconocer aquellas actividades que requieren un determinado tiempo para su cumplimiento. Arreglar un armario. Donde arreglar un armario pues puede ser 5 minutos para vaciarlo, pero luego 50 para volver a ponerlo, pero lo hacen 10 minutos antes de comer. Pues hay que enseñarles que determinados tipos de actividades requieren un tiempo determinado para su realización. Hay otras actividades que hay que recordar un momento para cumplir con ellos. Enseñarles a utilizar una agenda desde muy pequeños. Que apunten sus propias visitas al dentista. Que apunten sus propios tiempos de evaluación. Que los cumpleaños de todos. Y aunque uno también tiene que recordar para luego decírselo en caso de que no utilicen su agenda, que aprenden a ser responsables de aquellas cosas que les competen cumplir en momentos determinados. Entonces, pues ya vemos que hay, por un lado, con los niños pequeños, exigencias directas para que vayan cumpliendo distintas cosas y luego ir explicando el porqué de los mismos, de tal manera que lo van introduciendo dentro de sus propias vidas. Bueno, yo diría entonces como final que muchas virtudes están como entrelazadas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estábamos hablando de responsabilidad, o sea que todo, también eso está encadenado, ¿no? O sea que una virtud tira de la otra. Efectivamente, esto es lo bonito de las virtudes, porque si no, uno diría, pues, ¿dónde empiezo? Claro. ¿No? Y la verdad es que, pues, hay unos criterios que uno puede utilizar para con los hijos, para pensar en qué voy a insistir más. Uno sería tener en cuenta las características concretas de este hijo alumno. Segundo, la naturaleza de la virtud, porque hay algunas virtudes que se prestan mucho más a los mayores, como ser flexible o prudente, comprensivo. En cambio, hay otros que son más adecuados para los pequeños. En tercer lugar, tener en cuenta cuáles son, vamos a llamarlos, los valores familiares, que es cómo queremos que sea el estilo de nuestra familia. Queremos que sea una familia muy preocupada por la responsabilidad social, la amistad, la generosidad. ¿Cuáles son las cosas que se quiere para esa familia de una manera especial? Y también tener en cuenta cuáles son las exigencias externas. No es lo mismo preocuparse por virtudes en Palma de Mallorca, para decir algo, que en un pueblo perdido de León. No hace falta insistir en cosas diferentes. Con estos criterios yo reflexiono y así determino al final si compensa insistir más o menos en una virtud concreta con un hijo o un alumno concreto. Bueno, yo creo que por falta de tiempo no podemos seguir hablando del orden, pero quizá me está sonando ya en la cabeza una cosa que se llama perseverancia, y eso lo podemos dejar para la próxima entrega. Perseverancia y laboriosidad, perfectamente. Gracias.